¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos el plan maravilloso de amor con respecto al matrimonio y la sexualidad que tiene Dios para ellos? En una época en que nuestros hijos están rodeados de imágenes sexuales inmorales y programas de educación sexual explícita en las escuelas, ¿cómo podemos proteger su inocencia? ¿Cómo les podemos dar el mensaje apropiado y en el momento oportuno que la sexualidad es sagrada y bella? Estas son las preguntas que los padres de familia, sobre todo en el mundo occidental, le hicieron en repetidas oportunidades y con insistencia a nuestro amado Santo Padre Juan Pablo II. Él vio que estábamos en una época de crisis cultural y en 1995 respondió nombrando un consejo pontificio constituido por muchos clérigos, religiosos y laicos expertos. Ellos estudiaron el corazón de las enseñanzas de la Iglesia y escribieron una guía para los padres de familia que necesiten ayuda en un tema tan delicado como lo es el de la sexualidad humana. El título del documento es Sexualidad humana, verdad y significado, orientaciones educativas en familia. El programa que usted está a punto de ver expone los temas principales del documento, con el testimonio de padres y educadores que han seguido las enseñanzas de la Iglesia en sus propias vidas y con ayuda de sacerdotes que les explicaron la sabiduría de este documento católico tan decisivo. Los animamos a leer a fondo Sexualidad humana, verdad y significado, orientaciones educativas en familia. La mentalidad contraceptiva y abortiva, tan común en nuestra sociedad, tiene sus raíces en la filosofía de Kinsey. El doctor Alfred Kinsey fue un científico, básicamente un pseudocientífico, un profesor de la Universidad de Indiana, y es la persona primordialmente responsable del cambio de las ideas sobre la sexualidad en nuestra sociedad. Él rechazó totalmente el concepto judeocristiano sobre el sexo dentro del matrimonio y decidió cambiarlo. Organizó investigaciones poco científicas, investigó un número desproporcionado de prisioneros, delincuentes, abusadores sexuales y prostitutas, y luego dijo que todo el mundo era tal como ellos. Él recopiló sus conclusiones en 2 libros, Conducta sexual del hombre y Conducta sexual de la mujer, y estos fueron conocidos como los informes de Kinsey. Estos establecieron una nueva norma para la sexualidad humana en los Estados Unidos. La gente le creyó al doctor Kinsey porque confiaba en él, pensaba que era un verdadero científico y creyó la mentira de que los niños son sexuales desde su nacimiento. La educación sexual comprensiva forma su criterio basado en las pautas de CIECUS. CIECUS es el Consejo de la Sexualidad y su Educación en los Estados Unidos. Este centro es la autoridad para toda la educación sexual comprensiva iniciada por el Instituto de Kinsey. La Iglesia enseña con claridad que los padres de familia son los principales educadores de sus hijos. Esto no significa simplemente que son los educadores en su infancia, sino que este papel como principales educadores continúa en las escuelas primaria y secundaria. Los padres de familia tienen no solo el derecho, sino también la obligación de educar a sus hijos. No podemos dar lo que no tenemos. Si usted no se pregunta cuál es la verdad, si usted no sabe cómo presentarla, entonces no va a poder darla como herencia a sus hijos. Por esta razón, los padres de familia deben educarse y aprender continuamente. Gracias a Dios, tenemos una variedad de recursos para ayudarnos en este esfuerzo. La gente de mi propia generación fue muy afortunada por haber sido educada con el catecismo de la Iglesia Católica, un medio maravilloso para la catequesis y el aprendizaje de nuestra fe. Por naturaleza y en particular por la gracia recibida de Dios en el sacramento del matrimonio, los padres de familia transmiten la educación sexual a sus hijos. El amor de la Santísima Trinidad es el modelo del amor matrimonial. Aprendemos a amarnos siguiendo el ejemplo de la Santísima Trinidad. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Es de este amor entre el Padre y el Hijo de donde proviene el Espíritu Santo. De la misma manera, es el amor entre un hombre y una mujer dentro del sacramento del matrimonio, de donde provienen los hijos. Yo pienso que es muy importante que los esposos y esposas se sacrifiquen y que hagan siempre lo que es mejor para el otro, sin ser egoísta, viviendo el ejemplo de Cristo. Nos suceden tantas cosas en la vida, a veces de manera inesperada,
y no podemos estar pensando solo en nosotros mismos todo el tiempo. El sacrificio mutuo es necesario para que el matrimonio madure, sea sano, se santifique y sirva de ejemplo a nuestros hijos. La relación entre esposo y esposa tiene que ser una verdadera relación de amor, porque éste establecerá el tono del amor familiar y también establecerá la base para todo lo que harán nuestros hijos en el futuro. Mi hijo Tim dijo una de las cosas más sabias que he escuchado. Él dijo, ¿sabes qué, mamá? Papá no tuvo que hablar con nosotros sobre la educación sexual porque vimos la manera como te trataba. Y nunca nos mostró una mala película o trajo una revista mala a la casa. Él nunca habló de una manera irrespetuosa. Te trataba con mucho respeto y la mejor educación sexual que pudimos tener fue el ver la manera como te amaba a ti. Pienso que Brigitte y yo podemos mirarnos realmente el uno al otro y decir que somos muy felices. Amamos nuestro matrimonio y tenemos 2 lindos hijos, pero no hemos alcanzado esto por nuestra cuenta. Llegamos hasta aquí gracias al ejemplo que recibimos principalmente de nuestros padres, además de la educación católica que recibimos. Nuestros padres nos dieron un gran ejemplo de lo que es una auténtica familia sana y católica. De nuestros padres, de los maestros de religión, de nuestros profesores de ciencias y nuestros entrenadores, recibimos magníficos ejemplos de cómo ser buenos padres y buenas familias católicas. Tanto en las clases de religión en la escuela secundaria como en el hogar con mis padres, estudiamos a fondo temas controversiales y la verdad de las enseñanzas de la Iglesia con respecto al aborto, la homosexualidad, la contracepción y la investigación sobre células madre. Analizamos temas difíciles desde su origen y a la luz de las enseñanzas de la Iglesia. Vimos cómo todo tenía sentido. El darme cuenta de esto fue algo muy bueno para mí. Por esta razón, estoy de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica. Lo he investigado, aprendido y todo tiene sentido. Es importante como católico estudiar la doctrina de la Iglesia y descubrir la verdad de sus enseñanzas. Si los padres de familia quieren poner esto en práctica, deben rezar y deben tener su propia vida de oración personal. Deben rezar juntos como pareja y también como familia. Antes de ir todos al trabajo y a la escuela por la mañana, ¿por qué no juntarse frente a una imagen? Pueden tener una mesita con una vela y una Biblia, un pequeño rincón para la oración donde puedan unirse para orar por solo 30 segundos. Cuando salimos a cualquier lugar para nuestras actividades, perdemos energía, necesitamos gracia y fortaleza y la oración nos proporciona todo eso. Inténtenlo y luego extiendan la oración a 1 minuto, luego a 15 minutos. Más adelante, quizás, luego de hacer una oración, toda la familia se siente a cenar junta. La oración le da un significado a todas nuestras actividades diarias. Sin oración, uno corre el riesgo de desarraigarse y de que nuestras actividades cotidianas pierdan su sentido. Es como si uno perdiera la motivación y la razón para hacer las cosas. La oración siempre ayuda a fijar los ojos en la meta y a mantener el modelo del amor frente a nosotros, o sea, al Señor en la cruz. Sin este modelo constante frente a uno, las relaciones con otras personas tienden a disolverse y las personas comienzan a tratarse unas con otras con egoísmo o actuar solo por su propio interés. Nosotros necesitamos asegurarnos que nuestros hijos empiecen a confesarse cuando la Iglesia lo recomienda, o sea, cuando tienen uso de razón, que es más o menos a los 7 años. Cuando los niños empiezan a confesarse a la edad de 7 años, ellos son espontáneos y no tienen ningún tipo de temor. En la adolescencia empiezan a tener tentaciones y problemas inherentes a su edad y posiblemente han caído en alguna área del pecado sexual. Ellos no van a sentirse humillados o avergonzados al presentarlos en la confesión. Al contrario, se sentirán cómodos porque ya lo habrán estado haciendo por un tiempo. Si los niños no tienen una conciencia bien formada, entonces van a vagar sin rumbo en el mundo como en un océano de diferentes obstáculos sin poder distinguir entre el bien y el mal. No van a poder distinguir lo negro de lo blanco. En ese océano no van a tener control de sí mismos y seguramente van a enfrentar todo tipo de dificultades y contratiempos. Mis padres no tenían miedo de usar la palabra pecado o pecaminoso. En vez de decir solamente que algo era malo, ellos usaban la palabra pecado. Nos decían que cierta conducta era pecado. Esto tuvo un efecto en nosotros y dejó una huella. Lo que era pecaminoso era ofensivo a Dios y se consideraba como algo muy serio.
La educación sexual es prácticamente para toda la vida. Las etapas principales del aprendizaje son 5. La primera es la infancia, la segunda la edad de la inocencia, la parte más importante de este documento que necesitamos estudiar. Luego está la prepubertad, después la adolescencia y luego la edad adulta joven. Los padres estarán dispuestos a ayudar a sus hijos aun cuando ya sean adultos. Durante la etapa más temprana, inclusive a los niños menores de 5 años, se les enseña sobre el plan de Dios para la sexualidad, simplemente rodeándolos de cariño y de actitudes positivas hacia el embarazo. De manera que cuando mis hijos ven la alegría de mi esposo y la mía hacia nuestro niño, que todavía no ha nacido, están recibiendo educación sexual. Esto es enseñarles que la nueva vida es una gran alegría. Nosotros les enseñamos a los jóvenes, especialmente a los niños, el concepto de lo que es un regalo. Lo hacemos mediante preguntas, por ejemplo, ¿cómo puedes tú darte como regalo a otros? ¿Cómo compartes tus juguetes con alguien? ¿Cómo cedes tu lugar a otra persona donde te gusta sentarte? ¿Puedes ofrecer tu asiento favorito a tu hermana si ella te lo pide? ¿Lo haces con agrado? También enseñamos por medio de consejos y sugerencias como da algo de ti mismo, haz un regalo. Y cuando hacemos eso, mostramos a los niños cómo eso se convierte en bendiciones. Que el amor y la bondad que ellos quieren, las cosas que ellos quieren, que necesitan, que en general necesitan, ellos en realidad lo conseguirán si ellos primero dan de sí mismos. ¿Ve? Esto es educación sexual. Los niños tienen un don maravilloso llamado asombro. Les encanta descubrir qué hay debajo de las piedras, encontrar insectos. Tú sabes, se entusiasman. Lo que pueden hacer los padres es tomar esos momentos, que son momentos precisos y maravillosos para hablar de Dios. Así que lo que ellos están experimentando lo ven en el contexto de Dios. No están viendo simplemente una rana o una flor, sino que ven una rana en conexión con la bondad de Dios, con la gracia de Dios, con la gloria de Dios y con su grandeza. Mientras ellos crecen, empiezan a ver esta maravilla en sus propias personas. Cuando el muchacho descubre a la muchacha descubre al muchacho y descubren cosas como el amor, las relaciones interpersonales, el matrimonio y el procrear hijos. Ahora llegamos a la próxima etapa llamada la edad de la inocencia. Los psicólogos la llaman el periodo de latencia, lo cual significa que la sexualidad del niño está dormida, está latente. Esta es una etapa en la cual los niños aprenden con facilidad. El documento lo explica bellamente. Ellos se interesan en todo tipo de cosas relacionadas con la vida. Estamos hablando de la etapa de la inocencia, que puede ser alrededor de los 5 años hasta el principio de la pubertad. Como usted sabe, esto puede variar. Algunas muchachas empiezan la pubertad tan pronto como a los 9 años o algunos muchachos tan tarde como a los 13 años. Por lo tanto, los padres necesitan estar atentos para saber dónde están sus hijos en la escala de ese desarrollo. En esta etapa de inocencia, un niño puede decirle a usted, «Mamá, ¿de dónde vengo yo?». La mamá se siente gustosa y le da una larga plática a su hijo sobre la sexualidad. El niño le interrumpe y dice, «Mamá, Juanito el vecino dijo que él vino de Nueva York. Yo nada más quería saber de dónde vine yo». Entonces, tenemos que estar muy atentos durante esta etapa de inocencia para averiguar exactamente qué es lo que preguntan nuestros hijos, para darles respuestas honestas, aunque éstas sean indirectas. Por ejemplo, para responder a la pregunta, «Mamá, ¿de dónde vine yo?», uno investiga para descubrir qué exactamente es lo que ellos quieren saber. Yo he dado muchas respuestas a esa pregunta a mis propios hijos y por mucho tiempo la respuesta que dio mejor resultado fue, pues cuando mamá y papá se aman verdaderamente, Dios los bendice con un nuevo bebé. El periodo de latencia es aceptado por psiquiatras de todo el mundo. Es un hecho psicológico establecido, no es una teoría. Es la etapa de la inocencia. Es un periodo muy importante en que el niño no tiene pensamientos sexuales. Es un periodo de gran aprendizaje y durante esta etapa de su vida el niño está desarrollando un sentido de control interior. Él está aprendiendo compasión, respeto y afecto hacia los miembros del sexo opuesto y hacia sus amigos. El Papa Juan Pablo II habló de estos años de la inocencia que serían aproximadamente desde los 5 años hasta la pubertad. Él afirma que los niños no deben ser perturbados enseñándoles cosas inapropiadas para su edad. Los niños en esta edad no están interesados en las cosas sexuales. Ellos están interesados en estar fuera de casa jugando con sus amigos. Los niños quieren estar con los niños. Las niñas quieren estar con las niñas. No los podemos forzar a hacer de otra forma. Sin
embargo, hay personas que piensan, si mi hijo quiere jugar con un camión, le quito su camión y le doy una muñeca. Si mi hija quiere jugar con muñecas, le quito las muñecas y le doy un camión. No, esto es un error. Dejen que los niños sean niños y las niñas sean niñas. El periodo de latencia es un periodo entre la infancia y la adolescencia. Se supone que debe ser una etapa de paz y crecimiento entre el periodo de la infancia, donde hay mucha dependencia de los padres, y el tiempo de la adolescencia, que es bastante agitado. Dios nos ha dado esta etapa, que se supone sea un tiempo para crecer en paz. Nosotros siempre debemos guardar y proteger cuidadosamente este periodo de la vida y respetar mucho la inocencia de los niños. Una educación sexual tal como la educación sexual comprensiva viola este periodo de latencia y es verdaderamente una forma de abuso sexual porque puede dañar al niño al ser expuesto a la información sexual gráfica en una edad demasiado temprana. Depende de nosotros, con la gracia de Dios y el ambiente que tenemos en el hogar, el que la educación sexual sea positiva y bella. Una pregunta que los padres hacen es, si mi hija empieza a tener cambios en su cuerpo y está cerca del comienzo de la menstruación, ¿significa que mi hija necesita recibir información sobre el acto sexual? La respuesta es no. Nosotros tenemos que recordar que es una gran cantidad de información y formación la que les damos continuamente. Muchos jóvenes necesitan información sobre los cambios en sus cuerpos, pero eso no significa que estén listos para recibir información acerca del acto sexual. Los padres necesitan tomarse verdaderamente el tiempo para hablar con sus hijos, para saber cómo están y qué es lo que hacen. Deben ser capaces de ponerse al nivel de sus hijos. La idea es que los padres se acerquen a sus hijos, no solo para educarlos, sino para poder entenderlos y para que los hijos sepan que son comprendidos. Which piece am I? Here we go. Ready? 1, 2, and Daddy goes to jail. No, Yay! no. Let's teach honesty and integrity here. La relación de los hijos con sus padres afecta a sus relaciones con otras personas mucho más de lo que me había imaginado y determina cómo van a ser de ahora en adelante las relaciones con otros. I love you too. Si el padre tiene poca relación con sus hijas, o él no está presente, o verdaderamente les parece a sus hijas que él no se preocupa por ellas, estas van a salir y van a tratar de encontrar lo que les hace falta en otro lugar. Now me. My turn. Cierta vez, después de un mal día, llegué a casa sintiéndome malhumorado, y mi hija de 6 años vino y me dijo, «Papá, yo quiero que me des un abrazo». Mi primera reacción fue, no, déjame solo, pero recapacité y me di cuenta que el pasar un tiempo juntos era tan importante para ella como para mí, que soy su padre. Are you a policeman or a princess? I am a princess. Últimamente le he dedicado mucho más tiempo a mis hijas, especialmente a mi hija mayor, Megan. Ahora ella tiene 12 años y está empezando a ser una mujer. Al principio esto fue muy difícil para mí. Am I Calvin? Yeah. Oh, I'm not going to be Susie. I'll be Susie then. I'll be All right, you Susie be then. Susie. Los momentos que he compartido con ella son los momentos que ella como hija va a recordar siempre. Por mi propia experiencia he visto en mi hija los resultados de esta relación y cuánto significa esto para ella. Oh. Yo no creo que haya un momento preciso en que uno deba decir a sus hijos, ahora te voy a hablar sobre la sexualidad, o sea, acerca de las cosas de la vida. Yo pienso que cada cosa viene a su tiempo. Cada niño tiene su momento de madurez. Cuando los cuerpos de los niños están cambiando, naturalmente, necesitamos hablar con ellos de estas cosas porque, de otro modo, ellos no estarán aprendiendo todo lo relacionado con esos cambios y eso los puede asustar. Otro asunto es, ¿quién debe hablar con los niños sobre su sexualidad? Yo pienso que ayuda mucho si el padre del mismo sexo habla con su hijo, porque a menudo este tema es algo vergonzoso para el niño. Es apropiado que el padre hable con su hijo o la madre hable con su hija. Esto funciona especialmente en ausencia del padre o la madre. El padre solo o la madre sola aprende a cumplir necesidades distintas a las que una familia con padre y madre, pero es algo especial el que una madre pueda hablar fácil y claramente con su hija. Esto permite que se hagan las preguntas necesarias y se puedan especificar los detalles. Si el padre estuviera presente, quizás la hija sentiría vergüenza de hacer preguntas y participar en la conversación. Yo pienso que este tipo de diálogo puede realmente ayudar mucho. Es preferible
que solo uno de los padres le enseña al hijo sobre la sexualidad para no intimidarlo. Por ejemplo, conocemos una familia con hijas adolescentes que a veces usan ropa que su mamá considera que no es apropiada. Ella les dice, bueno, te puedes poner eso, pero pregunta a tu papá qué van a pensar los muchachos cuando te vean vestida de esta manera. Ella cuenta, mis hijas no le han hecho nunca esa pregunta a su padre. Ellas mismas han decidido cambiar su vestuario porque no quieren enfrentar a su padre en este asunto. Usted siempre debe aclararle a su hijo que no hay tal cosa como una pregunta tonta. Dele las gracias por venir a consultarle algo y dígale que puede venir a usted en cualquier momento con cualquier pregunta sobre cualquier tema. Me sorprende que algunos padres de familia permitan que sus hijos se expongan a ocasiones de tentación que son realmente peligrosas. Hay una seguridad al saber que uno se encuentra en su hogar por la noche. Los jóvenes, especialmente aquellos en grupos de enseñanza mixta, no deben estar en una situación en la cual se debilite su resistencia emocional. A veces esto puede incluir las actividades de graduación de la escuela. El estudio más grande que se ha hecho sobre el comportamiento de los adolescentes se titula El estudio sobre la salud de los adolescentes. Se descubrió que hay 5 factores que protegen a los adolescentes de tener relaciones sexuales. Los primeros 3 son, número 1, una buena comunicación con los padres; 2, que el joven comprenda que sus padres no aprueban las relaciones sexuales antes del matrimonio; y 3, que el adolescente comprenda que sus padres no aprueban la contracepción o uso de anticonceptivos. Es increíble cómo la educación sexual comprensiva ignora estos 3 factores. Los adolescentes dicen que la razón principal por la cual ellos se abstienen hasta el matrimonio es por lo que piensan sus padres acerca de esto. A menudo pensamos que no, que como padres no tenemos ninguna influencia sobre nuestros hijos. Pero en realidad lo que nosotros creemos y les enseñamos como padres va a tener una gran influencia para que ellos mantengan sus valores morales y su virginidad hasta el matrimonio. Nosotros ponemos límites a nuestros hijos porque les amamos y deseamos protegerlos de influencias que, como padres, no podemos predecir y que ellos tampoco conocen. Les pueden suceder tantas cosas. Este es nuestro trabajo, es nuestra misión. Hace poco mi hija se suscribió a una revista para adolescentes. La leímos y envió una carta pidiendo que cancelaran la suscripción, simplemente porque no compartíamos el contenido de la revista. Sé que cumplí con mi obligación, pues esta estaba invadiendo mi hogar. Hubo un incidente durante la semana de actividades estudiantiles al comienzo del año escolar. Algunos de los alumnos de la escuela secundaria vinieron y pintaron palabras vulgares en los equipos del patio de recreo en nuestra escuela. Nuestros hijos vinieron a casa a contarnos lo que había sucedido. Fuimos a la escuela y vimos lo que habían escrito. Les enseñamos cómo proceder en casos como este y lo reportamos a la policía. Tomamos unos productos de limpieza y volvimos a la escuela a limpiar el equipo de recreo. Si uno está tratando de vivir como el vecino, comprando un yate de lujo o una casa enorme, entonces tanto los jóvenes como los adultos debemos estar más conscientes de esta situación y no dejar que el mundo nos venda la idea de que necesitamos tener todas estas cosas o hacer cosas innecesarias para merecer el amor. Para merecer el amor de Dios, no tenemos necesidad de vestirnos o actuar como los demás. Somos dignos de su amor simplemente por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Él. Algo que mis padres nos inculcaron con mucha claridad fueron las enseñanzas morales de la Iglesia Católica. Sin embargo, en esta época hay varios retos a esas enseñanzas, puesto que la unión libre se ha vuelto más común en nuestra sociedad, como también los hijos fuera del matrimonio. Y aunque toda vida es sagrada, es muy importante que los niños nazcan dentro del matrimonio. Además, hoy en día se quiere poner al mismo nivel el sentido del matrimonio entre un hombre y una mujer con las uniones entre homosexuales. Cuando nos referimos a estos asuntos como el llamado matrimonio homosexual, la fornicación y todos los asuntos prematrimoniales, vemos que en realidad están tratando intencionalmente de separar a los niños del matrimonio. El gobierno quiere tener autoridad sobre la crianza y la educación de los pequeños, y particularmente sobre sus valores morales. La situación de hoy en día es muy triste, porque no obedece el plan de Dios para nuestra creación. Esta no es la forma que planeó Dios para que el amor fuese compartido. Cuando estamos separados del reino de Dios y estamos perjudicando a otras personas mediante nuestros actos, eso se llama egoísmo. Esta no es la forma en que Dios lo desea. Él no nos creó de esta manera. Los padres de familia hoy en día enfrentan muchas presiones negativas que les afectan a ellos y a sus hijos.
Vivimos en una lucha, como la llamó Juan Pablo II, una lucha entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. La cultura de la muerte está presionando con fuerza. Una de las cosas que está haciendo es manipular nuestro idioma. De repente el amor comienza a transformarse más y más en algo diferente a lo que entendemos los católicos y los que seguimos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Lo mismo sucede con el matrimonio y la familia. Ahora se empieza a llamar matrimonio a cualquier cosa. La idea del matrimonio entre homosexuales es imposible de concebir. Por definición, el matrimonio es una relación complementaria. El matrimonio no es simplemente el que dos personas declaren: pensamos que nos amamos uno al otro y vamos a llamar a esto matrimonio. El matrimonio es simplemente algo más que eso. Yo enseñé un curso de castidad por 10 años. Frecuentemente decía en esas sesiones: yo tengo un regalo para ti y el regalo es la verdad. Como cualquier regalo, tú puedes decir si lo vas a aceptar o si lo vas a rechazar, pero la decisión es tuya. Si te decides por el regalo, o sea, la verdad, no vas a tener que sufrir las consecuencias si tomas una decisión equivocada, tales como tener que criar un niño sin padre o tener enfermedades de transmisión sexual o quizás hasta perder tu vida al contraer el SIDA. Nunca vas a tener que preocuparte por esto. La gente piensa que estas cosas tan terribles no tienen que suceder, pero sí pasan. Aunque no te pasen cosas como estas, puedes quedarte con el corazón destrozado. Los padres de familia enfrentan preguntas acerca de cómo resolver ciertos problemas. Por ejemplo, mi hija está teniendo un comportamiento diferente. Estoy preocupada de que ella empiece a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Otro ejemplo, mi hija está saliendo por la noche y no vuelve a casa por unos días. La llevamos para que le pongan una inyección para que no salga embarazada durante este tiempo de inestabilidad. Yo pienso que estas situaciones pueden ser verdaderamente difíciles cuando uno las está viviendo. Uno ve a su hijo o hija en conflicto y que toma decisiones equivocadas. Y uno piensa que muy pronto va a estar criando un nieto o que ella va a hacerse un aborto. Y entonces esto es aún más grave. ¿Debemos decirle que tome anticonceptivos para prevenir esta situación? El mejor consejo es leer el resultado de las investigaciones que muestran que las jóvenes que toman la píldora para el control de la natalidad y tienen acceso a los anticonceptivos tienen mayor posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, de tener relaciones sexuales con múltiples parejas, de quedar embarazadas y de tener abortos. Estas situaciones que yo no deseo para estas jóvenes aumentan si yo les prescribo la píldora del control de la natalidad. Por lo tanto, como médico, me siento aliviada al no darles la píldora. Más bien, les hago un servicio al no recetarles o suministrarles la píldora y no mentirles diciendo que ésta las va a proteger. Los jóvenes son diferentes a las jovencitas. Los jóvenes se estimulan mucho más a través de imágenes. El ver jovencitas vestidas con poca ropa les va a motivar la imaginación. Esto puede llevarlos a la pornografía e inclusive a la masturbación. Entonces uno comienza a tratar con pecados verdaderamente graves, difíciles de eliminar, los cuales pueden durar un largo tiempo. La masturbación es otro tema controversial y obviamente es una práctica común entre los adolescentes y se ha convertido también en algo común entre los adultos a causa de la pornografía, incluso aún en adultos casados. La razón por la cual la masturbación es tan perjudicial es que toma algo que debe ser una expresión externa de la persona y en su lugar lo interioriza. Nuestra sexualidad está hecha para ser una expresión exterior de quiénes somos. Y es un regalo o un don total del uno para el otro. Es un acto que debe ser expresado en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cuando uno toma el regalo de la sexualidad y lo expresa interiormente para sí mismo, el individuo se aísla, se deprime y no actúa como Dios quiere. El sexo es bello dentro del matrimonio. Dios creó el sexo. Él no está en contra. Siendo Él el autor y creador, no puede oponerse a Él. First comes love, then comes marriage, then comes a baby and a baby carriage. First comes love, then comes marriage, then comes a baby and a baby carriage.
Supongamos que hay dos parejas no casadas, Tomás y Sally, quienes no tienen relaciones sexuales, y otra pareja, Susie y Ken, que sí las tienen. ¿Qué diferencia hay entre las dos parejas? Cuando les hacemos esta pregunta, Susie y Ken nos dan una respuesta inmediata. Hay más discusión y pelea entre nosotros. Hay mucho más celos, somos más posesivos el uno con el otro. Ellos tienen un problema en su relación. Estas personas están haciendo algo que no deben, porque no tienen ningún compromiso entre ellos. Megan y Mary son mis hijas mayores y debido a su edad mantienen un contacto social con sus amigos en la escuela y están expuestas a los malos programas de la televisión. Siempre les digo, lo que es correcto no es siempre popular y lo que es popular no es siempre correcto. Hace un buen tiempo, Mary me dijo que quería mirar un programa en la televisión y le di mi aprobación para que lo viera. Y lo estuvo viendo por mucho tiempo, pero de repente la joven actriz del programa apareció con un novio. Nosotros dijimos, esto ya no nos parece apropiado, a pesar de que ese programa era muy popular. La propaganda de ese programa aparecía en la ropa, en los juguetes, en los conciertos, en todas partes. A todas sus amigas les gusta ver este programa y pienso que es duro para Mary tener que decir que ya no puede verlo, pero ella es capaz de explicar por qué ella no lo ve. Como madre, me preocupa mucho lo que muestran los medios de comunicación a mis hijos, la forma en que los presionan y lo que les enseñan, lo cual lo podemos comprobar en las imágenes que ellos les presentan, así como la manera en que invaden el hogar y contaminan la mente de nuestros hijos. Esto es algo que nos preocupa realmente. Para evitarnos este problema, hemos decidido no colocar el televisor en el centro de nuestra casa. Nosotros no queremos que nuestro hijo Benedict u otros niños consideren la televisión como algo muy importante en sus vidas. No vale la pena que él pierda su tiempo. Hay tantas otras cosas maravillosas que nosotros podemos hacer para desarrollar su mente y ayudarle a crecer, a ser un hombre fuerte y dedicado a Dios. Los medios de comunicación tienen un gran impacto en nuestros adolescentes. Uno tiene que estar atento y fijarse en el tipo de música que escuchan, porque ellos la oyen frecuentemente. Los mensajes que esta transmite son: ten sexo, bebe mucho, usa drogas y desquítate. Casualmente escuché una música inadecuada. Yo no sabía si mis hijos habían escuchado o no la letra de la canción. Los llamé a todos y les dije, quiero que me muestren todas sus grabaciones. Tengo que ir al estado de Iowa y quiero escucharlas antes de hacer ese viaje. Y ustedes recibirán un castigo si escucho algo malo en ellas. Mi hijo Tony me entregó sus discos y dijo, yo no necesito esta música. Esto suena estricto, pero sé que tengo que responder por lo que ellos oyen, ven y visten. Ellos dirán, bueno, mi madre me dejó hacerlo. Entonces, cuando yo esté frente al Señor, Él me dirá, Mary Ann, yo vi que tus hijos veían programas inadecuados y se hacían perforaciones en el cuerpo. Esto no me va a suceder a mí. Yo ya tengo suficientes pecados por los cuales tengo que responder. Como consecuencia de la fuerte influencia que los medios de comunicación tienen en nuestra cultura, vemos que ésta se está deteriorando hasta el punto de que está destruyendo las vidas de nuestros jóvenes. Nosotros vemos más y más jóvenes a la temprana edad de 12 o 13 años y aún de menos edad, envueltos en estilo de vida inmoral que acaban en embarazo fuera del matrimonio, abortos y enfermedades de transmisión sexual, sin mencionar las consecuencias emocionales que muchos de ellos están sufriendo. La pornografía es algo horrible porque ataca nuestra visión y nuestra memoria. Permanece entre nosotros y por mucho que hagamos, no podemos sacar esa imagen de nuestra mente. Lo mismo le sucede a nuestros hijos cuando enfrentan las imágenes sobre homosexualidad o masturbación que pasan en los programas de televisión de hoy en día. Estas son imágenes que nuestros hijos no deben ver porque destruyen su punto de vista sobre la belleza de la sexualidad. No es sorprendente que las jóvenes que tienen relaciones sexuales tengan más posibilidades de sufrir depresión y de intentar el suicidio que aquellas que se abstienen. Del mismo modo, no es raro ver cómo estas relaciones afectan a los muchachos, quienes también tienden a sufrir depresiones e intentos de suicidio en gran número. Por lo tanto, necesitamos como padres tomar el control de esto. Los padres de familia deben ser guardianes de su hogar. Necesitan vigilar y controlar lo que entra a su casa. Ellos deben vigilar qué películas ven sus hijos. Qué fácil sería prender simplemente la televisión cuando estamos cansados y mirar algo que no es bueno para nosotros. Es tan fácil decir, bueno, él está mirando esta película a las 10 o 9 de la noche y entonces, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Qué importa si es solamente por esta vez? Sí importa. Yo creo que esto sí importa. Nunca pienses que no es importante. Si yo pudiera comunicar un mensaje, este sería:
Todo lo que ve su hijo es importante, porque todo eso queda grabado en su mente y es algo que ellos van a llevar para siempre en su memoria. Por lo tanto, protejan a sus hijos. Cuando yo tenía 17 años, me encontraba embarazada y por supuesto tenía mucho miedo. No sabía lo que iba a hacer ni cómo lo iba a explicar. Yo estaba confundida y avergonzada por el hecho de estar embarazada y que mantenía relaciones sexuales con mi novio. Yo llevaba una gran carga. Me sentía perdida y tenía que tomar una decisión. Me preguntaba, ¿me voy a quedar con el bebé o voy a darlo en adopción? Abortarlo nunca fue una opción para mí. Yo tenía dos alternativas y me tomó mucho tiempo decidirme. Yo me preguntaba, ¿puedo hacer esto? ¿O debo de hacer esto? Dios, ¿qué quieres que haga? Cuando tuve a mi hijo Roberto, mi madre me brindó una gran ayuda en mi vida. Ella me dijo, voy a ayudarte en todo lo que pueda. Y eso fue lo que me ayudó a pensar, está bien, seré una madre. No importa lo que diga la gente, los niños que crecen sin su padre sufren una pérdida profunda. Es como una muerte pero en forma diferente, porque no es una muerte natural y es algo que no debería suceder. Los niños viven con ese dolor. En sus años de adolescencia es cuando ven las consecuencias. Cuando éramos médicos practicantes, dejamos de recetar la píldora anticonceptiva y empezamos a tener un entendimiento más profundo del ser humano y del sacramento del matrimonio. En realidad es interesante recordar que cuando éramos novios, y esto fue después de la residencia médica, Mari seguía diciendo PNF, PNF, y un día le pregunté, ¿de qué estás hablando? Ella dijo, planificación natural familiar. Yo pensé, esto va a ser maravilloso para nuestro matrimonio, pero no va a cambiar mi práctica médica. 6 meses después de nuestro matrimonio, viajamos a la ciudad de Omaha para asistir a una conferencia que duró una semana. Fue allí donde Mari había hecho un año extra de entrenamiento en los métodos modernos de planificación natural familiar y todo el sistema de cuidado de la fertilidad. Yo aprendí ahí la base científica de la planificación natural familiar y esto fue un factor clave para mí, pues yo pienso científicamente. Yo aprendí las formas modernas de planificación natural familiar, pero también aprendí las enseñanzas de la Iglesia sobre este tema. Y yo pienso que la cosa más importante que aprendí fue por qué la Iglesia enseña lo que ella enseña. No se limita a decir simplemente aquí están las reglas que tienen que seguir, sino ella nos explica por qué enseña lo que enseña y cómo sus enseñanzas son algo hermoso y maravilloso y se basan en una gran riqueza histórica. Esto hizo que cambiara mi práctica médica y que nunca regresara a lo de antes. Al enseñar a las parejas acerca de su fertilidad, muchas de ellas no saben que la mayoría de los anticonceptivos pueden funcionar como abortivos. La píldora anticonceptiva permite que las mujeres ovulen del 2 al 10% del ciclo normal. La inyección de Depo-Provera permite que las mujeres ovulen del 40 al 60% del ciclo normal. El dispositivo intrauterino no previene la ovulación. En todos estos casos, si el óvulo ha sido fertilizado, el anticonceptivo no permite que el óvulo se implante en el revestimiento del útero para su desarrollo, porque éste se encuentra demasiado delgado debido a la acción de las hormonas de los anticonceptivos. Esto es importante, sin embargo, muchas parejas no lo saben y tampoco se dan cuenta. Cuando las parejas se enteran de esta información, se preocupan y se afligen, pensando que ellas pueden haber concebido sin tener la intención de hacerlo. Yo pienso que es importante que su hija sepa que si queda embarazada puede venir a usted a comunicárselo, porque yo creo que una de las mentiras más grandes de los promotores del aborto es decir que el aborto es algo fácil de eliminar de su vida y de su mente y que nunca nadie necesitará saberlo. Es muy fácil para las jóvenes creer esa mentira, ir a hacerse un aborto y luego pretender que su imagen no se ha manchado y que nadie tiene que saber que ellas han hecho algo malo. La realidad es que como padres, si en verdad somos pro vida, necesitamos que nuestras hijas sepan que si ellas cometen errores y si quedan embarazadas fuera del matrimonio, igualmente las vamos a querer y apoyar. Que no solamente estamos hablando que somos personas pro vida, sino que en realidad nosotros las vamos a cuidar y querer aunque hayan cometido un error. Yo pienso realmente que esto es importante. La primera razón que dan las muchachas para hacerse un aborto es, mis padres me van a matar. Yo siempre les digo, ¿por qué les dices a tu padre que venga contigo a verme? Pues nunca he visto un padre o una madre matar a su hija en mi oficina. Las muchachas se ríen y luego reconocen, probablemente mis padres no me van a matar. Es bueno que ellas enfrenten la mentira que las asusta tanto para que no tengan miedo de la verdad.
El crecer y entender que el sexo fuera del matrimonio no es aceptable fue un buen mensaje para mí. Me hubiera ayudado mucho saber las razones del mensaje y saber acerca de las consecuencias de las relaciones sexuales fuera del sacramento del matrimonio. Ojalá yo hubiera escuchado comentarios como, esto probablemente te va a pasar a ti, probablemente vas a contraer enfermedades transmitidas sexualmente, quizá vas a quedar embarazada, sin duda vas a tener un corazón destrozado. En vez escuché estos mensajes, puedes contraer enfermedades transmitidas sexualmente, pero aquí tienes un condón. Puedes quedar embarazada, pero aquí tienes un anticonceptivo. Si quedas embarazada, puedes hacerte un aborto. Siempre se me sugería una solución errónea para el problema. En vez de decirme, aquí está el problema, estas son las consecuencias y esto es lo que no queremos que te pase a ti, porque nos preocupamos por ti. ¿Por qué? Porque te queremos. Yo le digo a los padres, tienen que estar bien informados de lo que les va a decir el médico a sus hijos antes y durante la adolescencia. Muchas veces la gente me dice que en su oficina el doctor le dio un paquete a su hijo y le dijo a los padres que era solo para el muchacho. O envió por correo un paquete al niño con información sexual gráfica, incluyendo información sobre los anticonceptivos, sobre enfermedades transmitidas sexualmente y números de teléfono de centros de planificación familiar. Los padres no hubieran querido nunca que su hijo recibiera esta clase de información. Yo pienso que es importante que nuestros hijos visiten a un médico de confianza que transmita al niño los valores de sus padres. Mi segundo hijo nació en circunstancias deseables. Jim y yo nos casamos y en nuestra luna de miel quedé embarazada. 9 meses después llegó Jen Patrick. Fue un regalo maravilloso. En el hogar hay una madre, un padre. Todo está de acuerdo al plan de Dios. Soy madre de 13 hijos. Mi experiencia personal es que cada niño mira su sexualidad y el don del matrimonio de una manera diferente. En mi familia, cada niño hizo preguntas sobre estos temas a edades distintas y nunca hubo 2 niños que vieran las cosas de la misma manera. Por esta razón, pienso que los padres debemos tener mucho cuidado antes de seguir las sugerencias de otra persona. Alguien puede decirle a los padres que tal o cual libro requiere que su hijo sepa algo determinado o puede indicarles qué deben decir a sus hijos. No, si los padres de familia piensan, ¿la escuela lo puede hacer mejor que yo? Me siento aliviada y contenta al saber que van a hablar con mi hijo sobre la educación sexual. Esto no puede ser. Ustedes deben estar presentes y ustedes son los que deben hablar con sus hijos. Díganle a su hijo, la escuela no va a presentar este tema en la misma forma que yo, porque yo sigo las enseñanzas de la iglesia y solamente la iglesia nos va a dar la información completa que necesitamos. No se trata solamente del cuerpo, se trata también de tu espiritualidad, de toda tu persona. En el párrafo número 44 del documento dice, enseñar educación sexual a sus hijos es no solo un derecho, sino también un deber educacional. En realidad, los padres que no proporcionan una adecuada formación en la castidad a sus hijos están faltando en su obligación primordial. Este es un lenguaje fuerte. Igualmente, los padres son irresponsables y toleran que sus hijos reciban una formación inmoral o inadecuada fuera del hogar. Esto significa para nosotros como padres de familia que debemos estar informados de lo que se les está dando a nuestros hijos a todo nivel, sea en nuestras escuelas o en el programa de educación religiosa, al que van una vez por semana. Nosotros no podemos sentarnos pasivamente y aceptar y confiar en todo. Debemos estar muy atentos y listos para proteger a nuestros hijos. Esta decisión depende solo de nosotros. A menudo algunos maestros con la mejor intención presentan demasiada información, dan muchos detalles. Hay cosas que son realmente inadecuadas para niños de corta edad. Son cosas que los padres no enseñarían a sus hijos. Los padres no pueden simplemente confiar que otros enseñen a sus hijos algo tan delicado como la sexualidad. En nuestra participación en las escuelas y las parroquias debemos actuar con caridad, asumiendo que ellos tienen las mejores intenciones. Tal vez ellos no estén informados completamente sobre las enseñanzas de la Iglesia, pero debemos proceder con confianza, teniendo en cuenta los intereses de nuestros hijos. Esto es lo que la Iglesia promueve, que al final nosotros somos responsables del bienestar de nuestros hijos. Esto quiere decir que nos acercamos a nuestros maestros, nos acercamos a nuestro director de la escuela o a nuestro párroco con auténtica caridad, pero también con gran confianza. No debemos tener miedo de pedir que nos muestren todos los materiales que están presentando a los niños.
Necesitamos saber que estos programas pueden estar bajo el título Clase de Salud, quizás puedan estar bajo el título La vida de la familia, también pueden ser simplemente parte de la clase de religión. Usted puede recibir una carta refiriéndose a la vida de la familia o clase de salud. Usted debe estar muy atento, pero yo agregaría aún más. Yo iría al comienzo del año durante la visita a la escuela o durante la noche del plan de estudios y pediría ver cualquier material relacionado con la educación sexual. No estoy de acuerdo con las clases de sexualidad en las escuelas. En realidad no comparto esa idea. Yo quiero que nuestros niños aprendan y al mismo tiempo se maravillen. Aquí estamos hablando de algo que afecta a los niños de manera espiritual, emocional y físicamente. O sea, a toda la persona. Los jóvenes no pueden tener una relación amorosa sin sentirse afectados, aunque solo se hayan besado. Imagínense qué confuso y qué doloroso es cuando han compartido las cosas más íntimas entre ellos, incluyendo el acto sexual. No creo que la escuela va a poder enseñar la sexualidad de la manera en que debemos hacerlo los padres. Las escuelas deben apoyarnos. Instruir a nuestros hijos en el tema de la sexualidad es nuestro deber como padres de familia. Recuerdo que una vez tuve que lidiar con una dama que era subdirectora de una escuela particular. Mientras estábamos estudiando este documento, se hacía más y más claro que la formación sexual de los hijos debería ser la responsabilidad de los padres. Frustrada, ella me dijo, no puedo creer que usted esté diciendo esto. Yo he estudiado y me he preparado. Es mi trabajo transmitir esta información a los niños. Ella me preguntó, ¿no cree usted que yo estoy mejor preparada para hacer este trabajo? Esto demuestra que el modo de pensar en general no apoya el derecho de los padres de dar formación sexual a sus hijos. Muchos padres necesitamos estar conscientes que nos encontramos en una batalla muy difícil. Estamos en una lucha contra una cultura, la cultura de la muerte. Turkey, turtle. Yes, they do. So for the turtle. Yo enseñé un curso de educación sexual llamado La vida de familia. Y cada vez que le decía a los estudiantes que íbamos a empezar a hablar de este tema, ellos sentían mucha vergüenza. Era realmente un problema, no solo para los estudiantes, sino también para mí. Era muy incómodo debido a que las niñas y niños estudiaban juntos en la misma clase. Este es uno de los problemas típicos que se presenta al tratar de enseñar cursos de sexualidad a los niños de quinto y sexto grado e incluso a las clases de kindergarten y primer grado. Los niños no tienen el mismo nivel de madurez. Tuvimos muchas dificultades debido a los distintos niveles de madurez entre los estudiantes del sexto grado. Cada vez que salía a relucir este tema, ellos empezaban a bromear y se hacía más notoria la diferencia de madurez que existía entre ellos. No tomaban en serio este tema. Por esta razón, decidimos no continuar con la clase. Les hice saber que cualquier pregunta que tuvieran, la hicieran a sus padres, porque yo pienso que esta clase de comunicación corresponde al hogar. La comunicación debe ser entre padres e hijos y no entre la maestra y los niños. Cuando un estudiante me pregunta, por ejemplo, algo relacionado con las citas amorosas, yo tengo mucho cuidado en la forma como me expreso en presencia de la clase, especialmente a los estudiantes del séptimo y octavo grado, porque no estoy seguro de la historia de cada niño. Quiero decir que solamente podemos conocer a los estudiantes en forma gradual y nunca vamos a conocerlos tanto como los conocen sus padres. Para mí, la prioridad es hablar con los padres de familia, informarles sobre la pregunta que hizo su hijo y advertirles que quizá ellos quieran dialogar directamente con él acerca del tema. Recientemente asistí a una feria sobre la seguridad en la familia en nuestra parroquia. ¿Era obligatorio que asistiera? Sentí que sí era obligatorio. Las palabras que usaban en la invitación me obligaban a asistir con mis hijos. Mi hija Jenna está inscrita en las clases de religión de nuestra parroquia. Y mi hijo también está inscrito en el programa de catecismo de los domingos. Por esta razón, me sentí un poco obligada y también algo interesada en ver de qué se trataba esta feria de la seguridad en la familia. Llevé a mis niños a este evento para averiguar lo que hacían ahí. Nunca lo volveré a hacer. Fue algo inapropiado. Me hicieron la siguiente sugerencia que yo tenía que leer a mi hijo. Tu amiga te cuenta acerca de un juego de tocamiento que practica su tío con ella. El tío le dice a la niña que no le cuente a nadie de este juego. Ella te dice a ti que tampoco le digas a nadie. En esta actividad mi niño tenía que compartir esta información con un adulto y mantenerlo en secreto. Mis hijos de 8 y 4 años, sin importar la diferencia de edad, me miraron muy confundidos. Ellos no entendían este tema. En realidad, este tema en particular toma mucho tiempo y atención para explicarlo. Por lo tanto, yo sentí que esta actividad era completamente inapropiada.
Esta fue una de las experiencias que tuve que compartir con mis hijos en el taller sobre la seguridad de la familia. Cuando les enseño a mis hijos, lo hago siempre en un momento apropiado. Es lo que yo llamo un momento adecuado de enseñanza. Yo creo firmemente que los padres necesitan tomar esos momentos de enseñanza y enseñarles ahí lo que ellos necesitan saber en ese instante en particular. El Dr. Kinsey es considerado padre de la educación sexual comprensiva, padre de la revolución sexual y también padre del movimiento de los derechos de los homosexuales. Pero ¿qué tipo de padre fue él? Nos dejó una herencia de tanta inmoralidad, pornografía, promiscuidad, etc. Ahora vemos que nuestros jóvenes están sufriendo las consecuencias. Cuando uno rechaza el plan de Dios con respecto a la sexualidad humana, basándose en una ciencia errónea, las consecuencias negativas son inmediatas. Ahora sabemos que el Centro para el Control de Enfermedades ha informado que 1 de cada 4 adolescentes está infectada con una enfermedad de transmisión sexual. Esto es desgarrador. Nunca damos solamente información, siempre lo hacemos en relación con la moralidad, la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Una simple conversación con nuestros hijos acerca del nacimiento de los bebés no es suficiente. La educación de la sexualidad también implica la manera como uno vive y el ejemplo que se da a los hijos. Esto es muy importante. Las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad humana se basan en una educación para toda la vida. Esta educación tiene como fundamento las experiencias que han vivido nuestros hijos durante su niñez y las que vivirán en su adolescencia. Podemos leer en un folleto o en un libro la información que necesitamos, desde un punto de vista cristiano-católico, para decirle a un hijo, esto es lo que tu padre y yo queremos para ti, esto es lo que creemos, esta es la razón por la cual rezamos por ti y es lo que deseamos para ti. Somos los que te damos ánimos y somos tus mejores amigos, no vamos a defraudarte. Organizaciones como los centros de planificación familiar te ponen en peligro y no les importa ofrecerte espumas, vaselinas, espermicidas, sustancias gelatinosas, cremas, condones y cualquier otra cosa como la píldora y cosas parecidas. No queremos que jamás seas parte de estas prácticas. Si usted quiere proteger a sus hijos, al mismo tiempo déles la libertad necesaria para que ellos sepan que están en el mundo, pero que no son del mundo. La enseñanza de la Iglesia y de la Biblia y lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de nuestras relaciones humanas y de nuestra sexualidad se puede resumir en un solo concepto. Nuestros cuerpos como hombre y mujer tienen un lenguaje. Ellos revelan a Dios y su plan divino. Cuando somos honestos y seguimos el lenguaje de nuestros cuerpos, experimentamos cosas maravillosas y nos comportamos de acuerdo con la moral. Como madre, reconozco que es muy importante para mí que les enseñe a mis hijos lo sagrado de la sexualidad humana. Siento que es mi derecho, mi obligación y un privilegio hacerlo. Recuerdo a mi propia madre sentada a mi lado, explicándome la belleza de la sexualidad y que es un regalo muy especial de Dios. Yo quiero hacer lo mismo con mis hijas y con mis hijos. Yo quiero sentarme con ellos y enseñarles todo lo sagrado de la sexualidad. Yo siento que es un gran honor y no quiero que nadie me lo quite. Asimismo, no confío que otro lo haga por mí. No creo que alguien pueda enseñarle a nuestros hijos de la misma manera que mi madre lo hizo conmigo. Pienso que esta oportunidad para enseñarles es un regalo maravilloso que les damos a nuestros hijos. Cueste lo que cueste, proteja a los niños, porque ellos cuentan con usted. Dios espera esto de usted. Un día tendrá que dar cuentas a Él diciéndole, esto fue lo que yo hice para proteger a mi niño, para mantener su inocencia. Entonces Dios nos dirá, debido a que protegiste a tu niño de estos peligros, aquí están las cosas bellas que han surgido como resultado de tu protección. No me canso de repetirlo una y otra vez. Tómelo en serio. Tenemos que proteger a nuestros hijos.